Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer otro vídeo de los pájaros seleccionados para la cría, pero esta vez un poco diferente. En los anteriores vídeos hemos visto dos pájaros en cada vídeo individualmente y en este vídeo lo que quiero es que veáis dos pájaros juntos para poder ver un poco mejor la comparativa y también para explicar algunos detalles de ellos en concreto. La primera pregunta que puede surgir, tanto para el aficionado más entendido como el que no, es si los pájaros que estamos viendo ahora mismo, aunque el de atrás no se ve muy bien, pero si se trata bien de una pareja, bien son dos machos, bien son dos hembras. Siempre hemos insistido con que los mosaicos se trabajan en dos variedades, por así decirlo, separadas, la línea macho y la línea hembra, como si fueran dos variedades completamente diferentes. Y aunque pueda resultar difícil de distinguirlas al principio, viendo 3-4 fotos, viendo unos cuantos vídeos, es fácil distinguir entre un macho línea macho, por ejemplo, y un macho línea hembra, línea macho con mucha más máscara, línea hembra con menos, o distinguir, por ejemplo, entre dos hembras, una línea hembra y una línea macho. En el anterior vídeo habéis visto el primer pájaro que se veía era una hembra línea hembra, se distinguía perfectamente, una pequeña rayita en el ojo, sin embargo la hembra línea macho tenía mucho más máscara. El problema surge, y también puede surgir entre criadores más o menos profesionales, en el tema de distinguir, sobre todo viendo una foto, viendo un vídeo, si se trata de un macho línea hembra, si se trata de una hembra línea macho, porque aunque yo siempre digo que aunque sean variedades diferentes, se cruzan en el camino, por así decirlo. Los objetivos de selección de la línea hembra son uno, van en una dirección. Los objetivos de selección de la línea macho van en otra dirección. Y en ese cruce de camino en donde nos encontramos los pájaros de trabajo, los pájaros intermedios, como puedan ser los machos línea hembra o las hembras línea macho. Lo que estoy viendo aquí son dos machos línea hembra. ¿Y por qué lo sé? Básicamente porque cuando hemos seleccionado, hemos hecho las parejas, lo hemos podido ver. Pero si nos fijamos solo en los rasgos de la coloración o solo en los rasgos lipocrómicos, muchas veces cuesta distinguir entre buenas hembras línea macho y también buenos machos línea hembra. Con lo cual, para quedar claro, son machos y son del tipo línea hembra. Hay mucha gente que cuando lleva ya varios años criando, viendo las características morfológicas, pues sabe distinguir más o menos entre un macho o una hembra, el macho normalmente más corpulento, las cabezas y demás. Pero si nos fijáramos solo en las líneas, digamos el lipocromo y en la categoría y demás, es donde entraría el conflicto muchas veces, y el conflicto que nos encontramos también en algunos monográficos donde, bueno, de repente en las hembras línea macho vemos que uno canta, etcétera, etcétera. Bueno, el caso, sabiendo ya que son machos línea hembra los dos que estáis viendo, podéis ver las diferencias, por ejemplo, en cuanto a pluma. En el primer vídeo hablábamos de la pluma, la diferencia en cuanto a pluma entre el pájaro que está arriba en el palo y el pájaro que está abajo, se ve perfectamente, pero nos vamos a centrar hoy en este vídeo primeramente en un factor que es en la parte donde termina el ojo, que muchas veces es un punto de los más complicados de cara a la selección y a veces no se tiene en cuenta. Vamos entonces a aprovechar que estamos viendo estos dos machos para hablar de un rasgo que es un defecto que es tremendamente común en los canarios mosaicos, aunque lo podemos ver en otras variedades, y es lo que llamamos la ceja. A ver, si hacemos una línea imaginaria por detrás del ojo, vemos el pájaro, por ejemplo, que está atrás, y hacemos una línea por detrás del ojo, una especie de rayita, nos vamos a encontrar con muchos pájaros que presentan una marcación muy fuerte en esa zona. Es decir, lo correcto, lo bonito sería que un pájaro tuviera la cabeza redondeada y no se vieran zonas donde se pierda esa uniformidad. Pero si vemos sobre todo el pájaro que está en el palo, lo vemos de frente, aunque estos dos pájaros ni mucho menos marcan cejas, ni muchísimo menos, pero orejeras, también se utiliza ese término de orejeras, porque muchas veces se forma un surco que las plumas se levantan para arriba y vemos que da la sensación de que el pájaro tiene unas orejeras, que es un defecto, como digo, súper común y sobre todo en los canarios mosaicos y tremendamente antiestético. Pues precisamente vemos muchos pájaros así, muchos pájaros que o bien se forma un surquito, a veces surcos muy profundos y como digo muy antiestéticos detrás del ojo, o bien ya lo más exagerado, que es que se levantan plumas en esa zona y se forman lo que llaman mucho las orejeras. Quizá el término orejera se ajuste más o sea más descriptivo para ver eso. Es un defecto que lo podemos ver, por ejemplo, este pájaro que se ha subido al palo sin ser ninguno de los dos con una marcación así, pero se le puede notar un pelín esa marcación. Bueno, pues es un defecto muy común. En concursos importantes nos vamos a encontrar una cantidad enorme de pájaros con este defecto. Y es un problema también que se trabaja muy mal, en el sentido de que
es muy difícil quitarlo de una línea de selección. Básicamente es seleccionar la forma de la cabeza para que tenga una forma redondeada, para que no se formen esa orejera. Pero, como digo, es un defecto que lo podéis ver muy frecuentemente. Pusimos una foto, publicamos, me parece que fue el año pasado por esta época, publicamos algunas cuantas fotos de pájaros de concurso en el cual hablábamos de algunos detalles, y publicamos una foto de una hembra que a mí, bueno, ha sido de los pájaros con más marcación de ceja o más marcación de orejera que he visto en mi vida, que tenía prácticamente detrás del ojo un surco que le formaba como si bueno, pues digamos como si la piel se hundiera en esa parte. Eso es debido a la pluma, no es a la piel, pero bueno, que como digo es un defecto muy común y que no lo podemos encontrar. Y estos pájaros, pues bueno, no tienen esa marcación, pero lo suyo es buscar cabezas, como digo, muy redondeadas que se eviten ese defecto, porque ya digo que es muy habitual. Más aspectos aparte de la ceja, ya que estamos viendo canarios de machos y canarios línea hembra, quiero mencionar un detalle que... Bueno, ya que estamos viendo aquí dos canarios amarillos mosaico machos de línea hembra, quiero mencionar también un aspecto que tiene que ver con la selección, no ya de este tipo de canarios, sino que se puede aplicar a todos ellos, que es un tema que considero que es importante. Cuando seleccionamos o cuando decidimos trabajar una raza, pues lógicamente para entender bien una raza necesitas años de experiencia, necesitas criar, necesitas hablar con criadores que se dediquen a ella, necesitas visitar muchos concursos, ver el estándar, leer, etcétera, etcétera. Pero para entender las ideas básicas de una raza no necesitas tanto, y simplemente pues viendo 4 o 5 pájaros te puedes quedar más o menos con las claves de qué se exige en un amarillo mosaico, qué se exige en un opal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre muchas veces? Que tenemos que considerar que hay muchos criadores, bien criadores novatos o criadores que no han avanzado mucho en su aprendizaje, que se centran en el aspecto más llamativo. ¿Qué es lo más llamativo? Por ejemplo, en los línea macho que veíamos la hembra del anterior vídeo, pues el tema de la careta, y muchas veces se olvidan en la selección de otras partes fundamentales, como por ejemplo el resto de zonas de elección de color y el resto de aspectos. En la línea hembra lo que ocurre es un poco muchas veces al contrario. Es decir, hay muchos criadores que con estos pájaros de trabajo, con estos machos, se obsesionan en cada vez menos careta, cada vez menos careta, cada vez menos careta, con el objetivo de conseguir hembras que se ajusten al estándar, conseguir hembras que sean válidas para los concursos, pero tenemos que entender también que precisamente lo que hay que buscar no es eso, si lo que hay que buscar es el macho complementario para conseguir hembras de concurso. Y lo que hay que entender también es que, y esto los jueces lo entienden perfectamente y lo aplican, es que un defecto o un fallo en un pájaro, para un juez es tanto fallo el fallo por exceso como el fallo por defecto. Es decir, cuando vemos una hembra que, por ejemplo, no tiene marcación en el ojo, decimos, bueno, automáticamente línea hembra, solo falla en que le falta un poquito de color en el ojo. No tiene color en el ojo, eso es un fallo grave. Sin embargo, vemos una hembra que es muy defectuosa porque tiene mucha máscara y decimos, esta hembra desde luego no cumple para nada el estándar. En la práctica, tanto la que tiene defecto, aunque esté más cerca de la del estándar, como la que tiene un exceso, se penalizan. Entonces, eso hay que entenderlo, por ejemplo, cuando trabajamos este tipo de pájaros. ¿En qué lo reflejamos? En que, por ejemplo, el objetivo de criar estos machos que son de trabajo, el objetivo no es tener un macho que prácticamente no marque la máscara, que prácticamente no tenga nada, un pequeño antifaz. El objetivo, me da igual realmente cómo sea el macho, el objetivo es que me dé hembras que tengan las características del estándar. Y para ello, a veces voy a necesitar machos con esas características, machos que sean muy blancos, machos que prácticamente no tengan color, y a veces voy a necesitar machos de más marcación. Normalmente los machos línea hembra no tienen apenas marcación por debajo del pico, pero eso no quiere decir que veamos en un criadero de línea hembra un macho que tiene una careta cerrada y digamos automáticamente, mira, este tiene línea macho y los ha cruzado con su línea. No, simplemente es un macho que le resulta útil con la pareja que sea. Es decir, tenemos que... Por eso a mí en el tema de los monográficos no me acababa de gustar el hecho de que se hiciera un estándar exacto para un pájaro que es de trabajo, porque aunque yo puedo tener más o menos un estándar ideal de lo que sería el pájaro de trabajo perfecto, pero para mí el objetivo fundamental no es que el pájaro de trabajo sea bonito, sino que me dé hembras bonitas en ese caso. Es como, yo me acuerdo una anécdota de un compañero que visitó a otro compañero de la sociedad que tenía canarios amarillos, que era un criador, bueno, reputadísimo, que tenía unos amarillos estupendos, excelentes, veías en el concurso y sus amarillos realmente llamaban la atención. Bueno, pues este criador visitó
a ese criador de los amarillos y comentaba, dice, pero qué pájaros, qué reproductores más feos, qué impresión me ha dado, la verdad es que la descendencia es muy bonita, pero los padres son muy feos. Pues precisamente el objetivo del criador no era tener buenos reproductores, no era tener buenos pájaros, sino dar una buena descendencia. Pues aplicado un poquito a esto, lo que hay que entender es que el pájaro de trabajo debe ser un pájaro no con un estándar, sino un pájaro que se complemente con la hembra que sea para tener descendencia de calidad. Y un poco eso lo tenemos que ver, y sobre todo con el tema de las líneas hembras, yo creo que es un tema importante para los criadores, que se fijen también ese detalle. No tengan una imagen cuadriculada de lo que sería un pájaro estándar, sino un pájaro que se adapte a las características que luego quiere transmitir a su descendencia.